escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos con la última parte del capítulo número 13 del Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento. Jesús predicando en Nazaret. Y cuando Jesús hubo acabado estas parábolas, las parábolas que comentamos en el programa anterior, partió de este lugar y se fue a su patria y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que estaban poseídos de admiración y decían: ¿de dónde tiene éste la sabiduría esa y los milagros? ¿No es este el hijo de un carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? O sea, sus amigos, sus familiares se llamaban así. ¿Y sus hermanos no están todos entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de él, porque Jesús no era propiamente una persona educada, no era una persona formada para ser sacerdote en el templo, no era un aristócrata, pero conocía perfectamente la palabra de Dios. Mas Jesús les dijo: un profeta no está sin honor, sino en su país y en su familia. Un profeta no está sin honor, sino en su país y en su familia. Hay por ahí un dicho que dice que nadie es profeta en su propio país o en su propio pueblo. Y no hizo ahí no pudo hacer muchos milagros porque faltaba mucho la fe entre estas personas, pues que lo miraban con incredulidad, vamos a decir ahora, lo discriminaban por ser como ellos, por haber nacido entre ellos. No les parecía que él pudiera ser el enviado de Dios. De hecho, esa incredulidad es una de las muchas variantes de incredulidad que tiene o que tuvo el pueblo judío contra Cristo. Herodes Antipas, hijo de aquel cruel Herodes. Vamos entonces a iniciar ahora con Mateo capítulo 14, que nos habla en la primera parte de la muerte de San Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca escuchó hablar de Jesús y dijo a sus servidores: este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso las virtudes operan en él. Resucitó de entre los muertos, nos dice este capítulo 14 de San Mateo, que San Juan el Bautista resucitó de entre los muertos. Versículo 3. Porque Herodes había detenido, vamos a decir, a Juan, encadenándolo, y lo había puesto en prisión a causa de su amante, la adúltera Herodias, que era la mujer de su hermano Filipo. Hagan de cuenta que era como el San Thomas More de aquel entonces, que Thomas More se opone al adulterio del rey Enrique VIII en Inglaterra, y por eso pues lo mandan a matar. Pues a San Juan el Bautista también se opone al adulterio del rey Herodes, el Idumeo, el linaje del cual luego surge la masonería, y aquí es cuando se empieza a hablar sobre esto que ocurre. Pues Juan le decía: no te es permitido tenerla, porque es adulterio, y quería quitarle la vida a Herodes, a San Juan el Bautista, pero temía por la reacción que pudiera tener el pueblo, ya que el pueblo sí lo consideraba como un profeta. Mas en el aniversario del nacimiento de Herodes, la hija de Herodias, Salomé, danzó en medio de los convidados y agradó a Herodes, quien le prometió con juramento darle lo que pidiese. Y ella, instruida por su madre, dijo que le pidiera: dame aquí, dijo, sobre un plato, la cabeza de Juan el Bautista. A pesar de que se afligió el rey Herodes, no porque considerara a San Juan el Bautista un santo, sino por la reacción que pudiera tener el pueblo, como así hacen todos los gobernantes cobardes de la masonería, en atención a su juramento y a los convidados, ordenó que se le diese cumplimiento a lo que pedía Salomé. Envió pues a decapitar a San Juan el Bautista en la cárcel, y la cabeza de éste fue traída sobre un plato y dada a la muchacha, la cual la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús. Importante entonces aquí destacar que no es Herodes el que ordenó la masacre de los inocentes, sino su hijo.
Es el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, el que ordena pues la muerte de San Juan el Bautista, el que era adúltero. Un gobernante adúltero, hay muchos gobernantes que son adúlteros. San Juan había increpado a Herodes por haberse casado con Herodias, mujer de su hermano Filipo. Hoy en día llamamos a los asesinos de niños, a los aborteros, los llamamos los nuevos Herodes. San Juan el Bautista había increpado, había discutido con Herodes por haberse casado con Herodias, mujer de su hermano Filipo, que aún estaba vivo. Herodes no estaba obligado a cumplir un juramento tan contrario a la ley divina. Recuérdese que esta mujer que pidió esto es lo que ahora pudiéramos llamar una teibolera, una bailarina exótica o una ramera de nuestro tiempo, como las reggaetoneras, que ahora se están ligando a los políticos, a la gente que tiene poder. Es la perfecta representación de la gran ramera que representa en el Apocalipsis Babilonia. Herodes no estaba obligado a cumplir un juramento tan contrario a la ley divina, fruto del poco respeto que se tiene, que tenía, por ejemplo, pues la adúltera Herodias, a los mandamientos de Dios. San Agustín, imitando a San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, decía: pensad de Agustín lo que os plazca, lo que ustedes quieran, todo lo que deseo, todo lo que quiero y lo que busco. Es mi conciencia. Dice, es que mi conciencia no me acuse ante Dios. Eso es lo único que quiere, que su conciencia no lo acuse ante Dios. Pensad de Agustín lo que os plazca, todo lo que deseo, todo lo que quiero y lo que busco es que mi conciencia no me acuse ante Dios. Había una mala conciencia por parte del adúltero, del adúltero Herodes Antipas. Bueno, y entonces ocurrió pues que sí, se ordenó que fueran a decapitar a San Juan el Bautista en la cárcel, y la cabeza de éste fue traída sobre un plato y dada a la muchacha Salomé, la cual la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús de todo lo ocurrido. A partir del versículo número 13 nos habla sobre la primera multiplicación de los panes, un milagro muy importante. Jesús, habiendo oído esto, se retiró de allí en barca a un lugar desierto, a solas. Las muchedumbres, al saberlo, fueron a pie de diversas ciudades en su búsqueda. Y cuando desembarcó, vio un gran gentío, y teniendo compasión de ellos, sanó a los enfermos. Como venía tarde, vamos a una pausa. En un momento regresamos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas notificaciones del canal. Sígueme en X, en AllRightHR. Los links están en la descripción. Sígueme en Facebook, dirección facebook.com/Héctor Rosales Oficial, con doble F. Conexión a todas mis publicaciones y redes sociales en mi blog, hrz-radio.blogspot.com. Escucha el audio de esta emisión en iVoox, en Héctor Rosales en Radio iVoox, con doble O. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial en YouTube. En minutos regresamos con más de la emisión oficial de Héctor Rosales en Radio. Resumen de lo que llevamos hasta el momento. Exhiben en redes sociales peleas por comida en el estado de Guerrero. Tras el paso de Otis, el gobierno no busca a los desaparecidos desde hace 19 días y no los declara fallecidos, ni se inicia la reconstrucción del puerto. Otra nota. La justicia británica condena a muerte a la bebé Lindsey Gregory. Otra nota. Sacerdote pide perdón por haber permitido grabar video erótico de Sabrina Carpenter en una iglesia. Otra nota. YouTube elimina un canal sin previo aviso, el canal católico HM Televisión en inglés. Otra nota.
Samuel García se registra como precandidato de Movimiento Ciudadano enviado por el dictador López Obrador para robar votos a la oposición y asegurar el triunfo de Sheinbaum. Otra nota. Exhiben en video utilización de despensas y ayuda humanitaria en Guerrero con fines electorales, piden credenciales desde un tráiler de ayuda humanitaria. Otra nota. La actriz y cantante Selena Gómez rechaza las masacres contra civiles ordenadas por el Estado de Israel, exige seguridad a los civiles y recibe ataques y críticas del gobierno de Israel. Otra nota. Exhiben en video a gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro discutiendo con empresario Eduardo Sánchez Navarro. Al punto de llegar a decir que, seguridad no es para todos. No somos sus servidores. Es malo el turismo porque solo favorece a los ricos. Los militares trabajan para empresarios. Los empresarios no ayudan a nadie. Hay que confiar en el gobierno ciegamente sin pedir cuentas de impuestos como ISR, son algunas de las raras afirmaciones del político. Incapaz de solucionar los problemas del agua. Otra nota. Antonio Pérez, padre del piloto Sergio Pérez, está furioso con Morena porque no lo eligieron como candidato a gobernador del estado de Jalisco. En redes sociales es objeto de burlas, pues llegó incluso a humillarse bailando con un pastel con forma de López Obrador, mientras se ensuciaba del mismo, haciendo gestos que han sido objeto de burlas. Seguimos con más en Héctor Rosales Oficial. Regresamos. Nos quedamos en el versículo 13, a partir del cual nos habla sobre la multiplicación de los panes, el milagro de la multiplicación de los panes, que tiene un profundo significado de alimentar el alma cada día, de donde aparentemente no había para alimentar a todos, se alimenta a todo un pueblo. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que emana de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús mismo. Y dijéramos, una copia de Jesús mismo está en la Sagrada Escritura. Jesús, habiendo escuchado esto, se retiró de allí en una barca. O sea, escuchó que ejecutaron, que decapitaron a San Juan el Bautista, a un lugar desierto, a solas. Las muchedumbres, al saberlo, fueron a pie de diversas ciudades en su búsqueda. Y cuando desembarcó, vio un gran gentío, y teniendo compasión de ellos, los sanó, porque estaban enfermos. El médico va a los enfermos, no a los sanos. Como venía la tarde, y sus discípulos se llegaron a él diciendo: este lugar es desierto, y la hora ya ha pasado. Despide pues a la gente para que no vayan a las aldeas, para que vayan, a las aldeas a comprarse comida. Eso le dijeron a Jesús, mas Jesús les dijo: no necesitan irse, dadles vosotros de comer. Este también puede ser un mensaje
sobre que no hay que ocuparse tanto por las cosas ordinarias, ¿no? Algunos dicen que no pueden ir a misa que porque tienen que lavar platos sucios o que tienen que barrer. Más bien es un pretexto. Como también Cristo le chocan, le fastidian los que ponen pretextos. Cuando alguien quería decir, bueno, yo quiero seguirte, pero pues tengo que cuidar de mi papá o tengo que enterrar a mi papá. Y Jesús le responde a este hombre, deja que los muertos entierren a los muertos. Sí, o sea, no quería ir realmente con Jesús. O aquel que dice, es que tengo que despedirme de mi familia. No. Sígueme y pues después ellos se enterarán que estás siguiéndome, porque no vas a ir a ninguna otra parte, ellos lo verán. Eran pretextos para no seguir a Cristo. También el hombre rico que dice, ya hice todas estas cosas buenas y ahora qué necesito para seguirte, para ser perfecto. Y le dice Cristo que venda todo lo que tiene, porque Cristo se había dado cuenta que este hombre lo que más amaba eran sus cosas, su mucha riqueza. No es que Cristo sea enemigo de los ricos, sino que aquellos hombres, sean pobres o sean ricos, que tengan la obsesión por la riqueza, no pueden seguir a Jesús, dado que ya dijo Cristo que aquel que sigue a Mamón no puede seguir a Jesús. Mamón es el demonio del dinero o el demonio, vamos a decir, de la ambición. No digo del dinero porque el dinero es un bien, es algo bueno. El dinero no es algo malo. Pero la avaricia, la tacañez o la obsesión por riqueza, eso sí que es malo. Y eso se corresponde a la presencia de un demonio que se llama Mamón, con doble M. Mas Jesús les dijo, no necesitan irse, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. 5 y 2. Guárdense estas cifras porque seguramente tienen algún significado virtuoso. 5, como muchas cosas tienen 5 puntas, muchas cosas en la naturaleza aparece el 5, y 2 peces. 5 y 2, vamos a decir 52, no, 5 y 2, 6, 7. 7 es un número perfecto de la plenitud. 18, versículo 18. Díjoles entonces, traédmelos acá. Y habiendo mandado que las gentes se acomodasen sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Mirando al cielo los bendijo, y habiendo partido los panes, los dio a los discípulos, y los discípulos los dieron a las gentes. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo sobrante de los trozos, que eran 12 canastos llenos, o sea, sobró la comida. Sobró la comida, cosa que nunca pasa en las fiestas. Y eran los que comieron 5, los que comieron, se contabilizaron, todos los que comieron fueron 5,000 varones. Sin contar a las mujeres y los niños, 5,000 varones. Enseguida obligó a sus discípulos a reembarcarse, precediéndole a la ribera opuesta, mientras él despedía a la muchedumbre. ¿Por qué solamente cuenta a los hombres? Porque los hombres comen más. Dice el versículo número 23. Jesús camina sobre las aguas. Despedido que hubo a las multitudes, subió a la montaña para orar aparte, para orar en la soledad, no como los hipócritas que rezan en los medios de comunicación o en las redes sociales para que los crean el candidato católico de México como Eduardo Verástegui. La Biblia nos dice que hay que orar aparte y que si haces algo bueno como dar limosna o ayudar a los pobres, no lo vas a andar publicitando como hace el dictador socialista López Obrador, el hipócrita, que con dinero ajeno y lucrando con la desgracia de Guerrero, quiere aparentar que él es el bueno. En serio, Cristo dice, ya tendrá su paga en el infierno. Dice el versículo 23, despedido que hubo a las multitudes, Cristo subió a la montaña para orar aparte, y caída ya la tarde, se encontraba allí solo. Mas estando en la barca, dice, mas estando la barca muchos estadios lejos,
a muchos metros diríamos hoy, de la orilla, era combatida por las olas, porque el viento era contrario. Esto no nos lo dice aquí, pero seguramente era la acción de los demonios que no querían que Cristo pudiera llegar a la orilla. No querían que pudiera orar. Recuérdese que los demonios siempre son representados como vientos, vientos muy fuertes. Ahora que fue la desgracia del huracán Otis en el estado de Guerrero, algo que fue muy notorio es que la mayoría, prácticamente todas, las vírgenes, las imágenes de la Santa Virgen, quedaron intactas. La Virgen de la Quebrada, pese a esos vientos con rachas de 330 kilómetros por hora, no fue destruida. La Virgen de la Quebrada, de donde se lanzan para dar clavados. Tampoco fue destruida una virgen que está en un edificio que quedó totalmente destruido del Teletón, un CRIT del Teletón, un centro de rehabilitación, pues tampoco fue destruida. Una imagen de la Santa Virgen. Entonces los vientos se ponían muy fuertes en contra de la barca para que Cristo no pudiera cruzar la orilla, llegar a la costa, vamos a decir, a la orilla del río, orilla del mar, no era un río, y poder orar en la colina, en un punto alto, pero no por alto, sino por solitario, porque la Biblia nos dice que hay que rezar y que Dios nos observa en lo oculto. Versículo 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, es decir, la cuarta hora de la noche, que se empieza a contar casi siempre después de las 6, así medían el tiempo los judíos, o sea, las horas del día y las horas de la noche. A la cuarta vigilia de la noche vino a ellos caminando sobre el mar, mas los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, y en su medio se pusieron a gritar. Pero enseguida les habló Jesús y les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Ya vimos que en muchas ocasiones los hombres prefieren las tinieblas. Sí, prefieren las tinieblas y se asustan de Cristo. Yo también podría contarles una experiencia, pero en esta ocasión no, que me pasó algo similar. Algo similar me ocurrió. Para que vean que nuestra naturaleza está herida del pecado original y llegamos a tener miedo de las cosas de Dios, a pesar de ser maravillosas. A lo mejor no al grado de los pobladores de Gandara, los gadarenos, que se asustaron porque Cristo expulsó a los demonios. Pareciera que les gustaban más los demonios. Pensaron entonces que era un fantasma y en su medio se pusieron a gritar. Pero enseguida les habló Jesús y dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven, y Pedro saliendo de la barca y andando sobre las aguas, caminó hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, se amedrentó, y como comenzase a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano y asió de él, diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los dos que estaban en la barca se prosternaron ante él, diciendo, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Recordemos que esto también nos viene señalado, o sea, un mensaje que precede a esta situación del caminar sobre las aguas, nos viene en el Antiguo Testamento cuando nos habla del profeta Elías, que se les cayó un martillo al agua, era un martillo prestado, y le dice, ay de mí porque era prestado, lo estaban utilizando para hacer algo. Y entonces Elías lanzó un trozo de madera al agua, símbolo de la cruz, y el martillo, siendo de hierro, flotó y lo pudieron recuperar. Porque toda la creación, incluidas las aguas hechas por Dios, obedecen a lo divino, y esos son milagros. Los milagros son hechos por Dios,
o son en la Sagrada Escritura, en el caso de Jesucristo, son hechos para probar que Él era el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, porque nadie más podía hacer estos prodigios. Y habiendo hecho la travesía, habiendo hecho este viaje por mar, llegaron a la tierra de Gesenaret. Versículo 35. Los hombres del lugar apenas lo reconocieron, enviaron mensajes por toda la comarca y le trajeron a todos los enfermos, y le suplicaba los dejara tocar tan solamente la franja de su vestido, y todos los que tocaron la franja de su vestido quedaron sanos, como la mujer que nos describe la hemorriosa, que también se curó al tocar la borla del vestido de Cristo. Vamos a una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial, y recibe las últimas notificaciones del canal. Sígueme en X, en AllRightHR. Los links están en la descripción. Sígueme en Facebook, dirección facebook.com/Héctor Rosales Oficial, con doble F. Conexión a todas mis publicaciones y redes sociales en mi blog, hrz-intermedio radio.blogspot.com. Escucha el audio de esta emisión en iVoox, en Héctor Rosales en Radio iVoox, con doble O. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial en YouTube. En minutos regresamos con más de la emisión oficial de Héctor Rosales en Radio. Resumen de lo que llevamos hasta el momento. Exhiben en redes sociales peleas por comida en el estado de Guerrero. Tras el paso de Otis, el gobierno no busca a los desaparecidos desde hace 19 días y no los declara fallecidos, ni se inicia la reconstrucción del puerto. Otra nota. La justicia británica condena a muerte a la bebé Indy Gregory. Otra nota. Sacerdote pide perdón por haber permitido grabar video erótico de Sabrina Carpenter en una iglesia. Otra nota. YouTube elimina un canal sin previo aviso, el canal católico HM Televisión en inglés. Otra nota. Samuel García se registra como precandidato de Movimiento Ciudadano enviado por el dictador López Obrador para robar votos a la oposición, y asegurar el triunfo de Sheinbaum. Otra nota. Exhiben en video utilización de despensas y ayuda humanitaria en Guerrero con fines electorales, piden credenciales desde un tráiler de ayuda humanitaria. Otra nota. La actriz y cantante Selena Gómez rechaza las masacres contra civiles ordenadas por el Estado de Israel, exige seguridad a los civiles y recibe ataques y críticas del gobierno de Israel. Otra nota. Exhiben en video a gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro discutiendo con empresario Eduardo Sánchez Navarro. Al punto de llegar a decir que, seguridad no es para todos. No somos sus servidores. Es malo el turismo porque solo favorece a los ricos. Los militares trabajan para empresarios. Los empresarios no ayudan a nadie. Hay que confiar en el gobierno ciegamente sin pedir cuentas de impuestos como ISR, son algunas de las raras afirmaciones del político. Incapaz de solucionar los problemas del agua. Otra nota. Antonio Pérez, padre del piloto Sergio Pérez, está furioso con Morena porque no lo eligieron como candidato a gobernador del estado de Jalisco. En redes sociales es objeto de burlas, pues llegó incluso a humillarse bailando con un pastel con forma de López Obrador, mientras se ensuciaba del mismo, haciendo gestos que han sido objeto de burlas. Seguimos con más en Héctor Rosales Oficial.
Regresamos. Comentarios y recomendaciones sobre lo que acabamos de escuchar en el capítulo número 14 del libro de San Mateo. Así como Cristo hizo, nosotros también debemos de bendecir nuestros alimentos y rezar y levantar las manos a Dios. Gracias por todos los alimentos, por este pan que se nos da. No solamente el pan que alimenta el cuerpo, sino también el alma. Los momentos, que luego seguramente los buenos momentos que posteriormente se convertirán en nuestros recuerdos, en nuestras buenas acciones, también deben de reconfortarnos. Por eso también debemos dar gracias. Jesús se retiraba cada vez que podía para orar en la soledad. Debemos de seguir el ejemplo. Para poder entender las cosas de Dios hay que cultivar la soledad. No porque sea pecado andar en tal o cual parte, o que nos vean, sino porque es una cuestión de atención. Nuestra atención se concentra en Dios mejor cuando estamos evadidos del mundo, del ruido del mundo. En el ruido del mundo es difícil pensar en Dios, aunque no debería de ser imposible. Recuérdese que, por ejemplo, según estudios científicos recientemente programados, no somos multitarea, no somos multitasking. Se sabe perfectamente que no podemos hacer varias cosas a la vez. De hecho, se puede dañar el cerebro si intentamos hacer varias cosas a la vez. No se rinde lo mismo. No se puede atender un asunto importante cuando se está distraído por 1000 bagatelas. Sabiduría 4:12. Igualmente, así se puede interpretar cuando dice lo de la semilla que cae entre los abrojos. Pues han crecido otras hierbas son más importantes, otras hierbas están más grandes y van a impedir que le llegue la luz del sol a la semilla y la semilla no va a germinar. Eso lo vimos en el capítulo 13, versículo 22. Cualquiera sabe y comprende, por ejemplo, que el que tiene una novia necesita una gran parte de su tiempo para visitarla, para escribirle, para leer sus cartas, para ocuparse de ella y de lo que le interesa. Si pretendiésemos que esto no fuese así, pues se podría sentir despreciada, se podría sentir poco amada. Bueno, pues la relación entre la Iglesia y Dios, la Iglesia que es esposa de Dios, pues es precisamente esa. Tiene que estar para Dios, tiene que dedicarse a Dios, tiene que mostrarle su amor, tiene que prestarle atención, tiene que enamorarle con oraciones, con las cartas. Digamos que las oraciones son las cartas a Dios. Nos enseña entonces Dios ante todo a hacer un orden muy importante de nuestra vida, un reordenamiento de nuestra vida, a poner las cosas importantes por encima de las cosas temporales. Las cosas eternas o las cosas para largo tiempo deben de ser nuestra prioridad, como cuando nos preparamos para algo importante. De lo contrario, pues no tendremos los frutos esperados. Las maravillas de Dios, que consisten principalmente en el amor que nos tiene, no pueden verse sino en la soledad interior. Compárese el azul diáfano del cielo en el cenit con el color grisáceo que tiene más abajo en el horizonte cuando se acerca a esta sucia tierra. Es un buen comentario de él, pues ya sé cómo se le dice, pero en este momento se me olvidó. Biblista. Al estudioso, al conocedor de la Sagrada Escritura se le dice biblista, no biblicista, como yo decía anteriormente, biblista. Vamos entonces rápidamente a iniciar con el capítulo número 15 hasta donde lleguemos en esta hora. Controversias o discusiones con los fariseos. Entonces acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén, los cuales le dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió y dijo: ¿Y vosotros por qué traspasáis o transgredís
el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones mundanas. Dios ha dicho, honra, dice, Dios ha dicho, honra a tu padre. A ver, aquí dice, honra a ni padre, a ni madre. Yo creo que era honra a tu padre y a tu madre, un error de la tipografía. Y el que maldice a su padre o a su madre, sea condenado a muerte. Vosotros al contrario decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ellos como justificación, en un pretexto, es ofrenda para el templo, aquello con lo cual yo te podría haber socorrido. O sea, que no ayudaron a su padre porque dijeron ellos que prefirieron darle el dinero al templo, o lo que sea al templo, pero no a sus padres. Y Cristo les recriminaba, ustedes piensan que de esta forma no tendrán que honrar a su padre y a su madre. Y vosotros habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Con razón Isaías profetizó de vosotros diciendo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. He aquí todos los que malinterpretan la Sagrada Escritura, por ejemplo los protestantes, los herejes que se dicen cristianos y no lo son, cometen una serie de malas interpretaciones de la Sagrada Escritura. Dicen ellos que solo se basan en la Biblia, y no es cierto, ellos inventan muchas cosas. Un hereje de los adventistas dijo que el mundo se acababa por ahí de 1850, algo así. Pues no ocurrió nada. ¿Y de dónde sacó que se acababa el mundo? Porque él malinterpretó un pasaje del libro de Daniel de esa forma. Entonces no es la escritura, es lo que ellos inventan, a partir de distorsionar las palabras de la escritura. Versículo 10. Y habiendo llamado a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca mancha al hombre, sino lo que sale de la boca, eso mancha al hombre. De su boca. Entonces sus discípulos vinieron a él y le dijeron, ¿sabes que los fariseos al oír aquel dicho se escandalizaron? Cristo les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada. Los fariseos no fueron plantados por Dios. Dejadlos, dejen que crean lo que quieran, que hagan lo que sea. Son ciegos que guían a otros ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en el hoyo. Y el hoyo es símbolo de una tumba. Pedro entonces le respondió y dijo, explícanos esa parábola. Y dijo Jesús, ¿todavía estáis vosotros también faltos de entendimiento? ¿No sabéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y se echa en alguna parte? En lugar aparte, dice. Pues sí, porque realmente todo lo que cae en el estómago es destruido por los jugos gástricos. Entonces no hay que preocuparse mucho con lo que entra en la boca, con lo que se come, con lo que es alimento. Mas lo que se dice, lo que se dice luego queda impregnado en todos los que nos rodean. Y es mucho de verdad esto que puede no haber un registro como tal escrito, fílmico o en audio, pero lo que se dice y lo que se hace queda visto y guardado para toda la eternidad por la memoria de Dios. Como que muchos, aunque se digan creyentes, les resulta difícil pensar en eso. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso mancha al hombre. Ya en otra parte de la Sagrada Escritura nos explicaba que el hombre habla de lo que lleva en su corazón. Si alguien te dice algo horrible en un momento de desesperación, pues eso es por lo que lleva en su corazón. No tiene algo bueno dentro de sí. A las personas que se enfocan en unos determinados aspectos que son irrelevantes y lo hace con mala intención, es lo que lleva en su corazón. Y la mancha es visible para todos. Versículo 19.
Porque del corazón salen pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. He aquí lo que mancha al hombre, mas el comer sin lavarse las manos no mancha al hombre. Versículo 21. Nos habla sobre la Cananea. Partiendo de este lugar se retiró Jesús a la región de Tiro y de Sidón, unas ciudades que fueron destruidas por tener idolatría por el dinero, por coligarse con Israel contra Babilonia. Versículo 22, en el pasado, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y aquí que una mujer cananea, que no eran bien vistos por los judíos, venida de ese territorio, dio voces diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero él, Cristo, no le respondió nada. Entonces los discípulos, acercándose, le rogaron: despídela, o sea, córrela, porque nos persigue con sus gritos. Mas él respondió y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, que no es de la casa de Israel, ella, no obstante, vino a prosternarse delante de él y dijo: Señor, socórreme. Mas él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perros. O sea, él vino para la salvación de Israel. Israel no lo quiso escuchar. Y ella dijo: sí, Señor, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús respondió, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Versículo 29. Partiendo de allí Jesús llegó al mar de Galilea, y subió a la montaña y se sentó, y vinieron a él turbas numerosas, llevando cojos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó a todos. De modo que el gentío estaba maravillado al ver a los mudos hablando, a los sanos, a los lisiados caminando, y a los cojos pues caminando bien, ¿no? A los ciegos que volvían a ver y glorificaban al Dios de Israel. A partir del versículo número 32 nos habla sobre la segunda multiplicación de los panes. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y dijo: me da lástima de estas gentes, porque hace ya 3 días que no se apartan de mí y no tienen que comer. No quiero despedirlas en ayunas, no sea que les falten las fuerzas en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde procuraremos en este desierto pan suficiente para saciar a una multitud como esta? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Respondieron: 7, y algunos panecillos. Nótese otra vez el 7. Anteriormente fueron 5 panes y 2 peces, que sumados dan 7. Versículo 35. Entonces mandó a la gente a acomodarse en la tierra. Luego tomó los 7 panes y los peces, que no sabe cuántos eran, supongamos que 7 también, y dio gracias y los partió, y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Y todos comieron y se saciaron y levantaron lo sobrante de los pedazos. 7, otra vez, 7 canastos llenos de todo lo que pues ya no pudieron comerse porque era mucho. Y los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si restamos 4 a 10 nos da 6. 4,000 hombres entonces, sin contar a las mujeres y los niños. Vamos a una pausa. En un momento regresamos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas notificaciones del canal. Sígueme en X, en AllRightHR. Los links están en la descripción. Sígueme en Facebook, dirección facebook.com/Héctor Rosales Oficial, con doble F. Conexión a todas mis publicaciones y redes sociales en mi blog. hrz-intermedio radio.blogspot.com.
Escucha el audio de esta emisión en iVoox, en Héctor Rosales en Radio iVoox, con O. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial en YouTube. En minutos regresamos con más de la emisión oficial de Héctor Rosales en Radio. Resumen de lo que llevamos hasta el momento. Exhiben en redes sociales peleas por comida en el estado de Guerrero. Tras el paso de Otis, el gobierno no busca a los desaparecidos desde hace 19 días y no los declara fallecidos, ni se inicia la reconstrucción del puerto. Otra nota. La justicia británica condena a muerte a la bebé Indy Gregory. Otra nota. Sacerdote pide perdón por haber permitido grabar video erótico de Sabrina Carpenter en una iglesia. Otra nota. YouTube elimina un canal sin previo aviso, el canal católico HM Televisión en inglés. Otra nota. Samuel García se registra como precandidato de Movimiento Ciudadano enviado por el dictador López Obrador para robar votos a la oposición, y asegurar el triunfo de Sheinbaum. Otra nota. Exhiben en video utilización de despensas y ayuda humanitaria en Guerrero con fines electorales, piden credenciales desde un tráiler de ayuda humanitaria. Otra nota. La actriz y cantante Selena Gómez rechaza las masacres contra civiles ordenadas por el Estado de Israel, exige seguridad a los civiles y recibe ataques y críticas del gobierno de Israel. Otra nota. Exhiben en video a gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro discutiendo con empresario Eduardo Sánchez Navarro. Al punto de llegar a decir que, seguridad no es para todos. No somos sus servidores. Es malo el turismo porque solo favorece a los ricos. Los militares trabajan para empresarios. Los empresarios no ayudan a nadie. Hay que confiar en el gobierno ciegamente sin pedir cuentas de impuestos como ISR, son algunas de las raras afirmaciones del político. Incapaz de solucionar los problemas del agua. Otra nota. Antonio Pérez, padre del piloto Sergio Pérez, está furioso con Morena porque no lo eligieron como candidato a gobernador del estado de Jalisco. En redes sociales es objeto de burlas, pues llegó incluso a humillarse bailando con un pastel con forma de López Obrador, mientras se ensuciaba del mismo, haciendo gestos que han sido objeto de burlas. Seguimos con más en Héctor Rosales Oficial. Regresamos. Entramos en la última parte de esta emisión de estudios bíblicos. Les hablamos de la segunda multiplicación de los panes. Ahí nos quedamos. ¿De dónde procuraremos comida suficiente para todas estas personas en el desierto? Habíamos hablado de algunas cifras bíblicas, pero siempre es el 7, el número de la plenitud. Y todos comieron y se saciaron, y levantaron lo sobrante de los pedazos, y se llenaron de lo sobrante 7 canastos llenos. Y los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después que despidió a la muchedumbre, se embarcó
y vino al territorio de Magadán. ¿Dónde quedaba Magadán? Magadán, según San Jerónimo, era el este del mar de Galilea. Otros estudiosos dicen que sería el norte del Tiberíades, o sea, la orilla de un lago. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 15 del Evangelio según San Mateo. Ya no me da tiempo de terminar con el capítulo número 16, pero al menos vamos a iniciarlo. Mateo capítulo 16. Los fariseos y saduceos piden un milagro, y acercándose los fariseos y saduceos, y para ponerlo a prueba, le pidieron que les hiciese ver alguna señal en el cielo. Mas él les respondió y dijo: Cuando ha llegado la tarde, decís: buen tiempo, porque el cielo está rojo, y a la mañana: hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Ustedes saben discernir sobre el aspecto del cielo, pero no de las señales de los tiempos. Una generación mala y adúltera requiere de una señal, pero no le será dada otra más que la del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Jonás? Bueno, pues él estuvo como muerto. Recuérdense que 3 días se lo comió un pez. Algunos piensan que es una ballena. Algo que posteriormente será tomado para hacer la historia de Pinocho, ¿no? Yo creo que se basaron en lo que le pasó al profeta Jonás, que lo arrojaron al mar y se lo comió un pez. Pero a los 3 días surgió de las aguas, perfectamente sano, pues fue un milagro de Dios. Entonces, eso que le pasó a Jonás es un aviso en el Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo. Y al 3er día resucitó según las Escrituras. Por eso dice: una generación mala y adúltera requiere una señal. No le será dada otra que la del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La resurrección, los fariseos, los satanistas del templo, de la sinagoga, saben perfectamente que es real. Y lo odian en suma, porque tanto los fariseos como los saduceos y los celotes y los esenios se caracterizan por negar la resurrección. Creer en la reencarnación también es herético, pero negar la resurrección yo creo que es lo más grave. Entonces, ellos les dio mucho terror o mucho coraje saber que había resucitado. Tanto que se fueron a sobornar a los romanos que cuidaban la tumba. Y en el testimonio pues caen en contradicción, porque si estaban dormidos, ¿cómo vieron que sacaron el cuerpo? Por eso se burla la Sagrada Escritura de las mentiras que se inventaron los sacerdotes judíos, porque pues eso no puede ser. Si estás dormido no te das cuenta de nada. La resurrección causó tal impacto entre los satanistas que incluso ellos tienen rituales ocultos en que siguen ofendiendo a Cristo. ¿Por qué tiene 33 grados los ritos satánicos de la masonería? Pues por la edad de Cristo, por ofender a Cristo. ¿Por qué se ponen una cruz invertida con un traje de color púrpura? Pues para ofender a Cristo. ¿Por qué firman con 3 puntos? Porque pues son los 3 clavos con que dicen ellos que torturan a Cristo con sus malas acciones, los masones como López Obrador. Pero hay muchos otros presidentes, Y también el grado 33, ¿qué significa? En el grado 33 ellos se hacen llamar muerto viviente, solo para ofender a Cristo, con ese único afán. Esa es la prueba o la señal de Jonás que les fue dada. Sobre la levadura de la hipocresía. Los discípulos, al ir a la otra orilla, habían olvidado de llevarse los panes, y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos dentro de sí discurrían diciendo: es que no hemos traído panes. O sea, ellos pensaban de una forma muy ordinaria, no pensaban que era una parábola.
Mas Jesús conocía lo que ellos pensaban y dijo: hombres de poca fe, ¿qué andáis discurriendo dentro de vosotros mismos que no tenéis panes? ¿No entendéis todavía, ni recordáis los 5 panes de los 5,000? ¿Y cuántos canastos recogisteis? Ni de los 7 panes de los 4,000, a los que les dieron de comer. ¿Y cuántos canastos recogisteis? 7,000. ¿Cómo no entendéis que no de los panes os quería hablar al decirles: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces comprendieron que no habían querido decir que se guardaran de la levadura en los panes, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que, recuérdese. Bueno, pues así terminamos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Hasta la próxima. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Podemos brincarnos el final, ¿no? Unos minutos más. Entonces comprendieron que no había querido hablarles de algo tan ordinario como pudieran ser los panes. Y es que hay gente que la verdad es tonta para esta clase de cosas y interpretan todo de manera literal. A esa gente se le llama ordinaria. No logran entender las alegorías, no logran entender las parábolas. La levadura es finalmente una bacteria. Sí, se utiliza para que el pan esponje, pero los panes originales eran como las tortillas, vamos a decir, como las tortillas mexicanas. Están hechas de un grano, no tienen esa bacteria como el pan para que esponje, para que crezca, para que tenga ese sabor característico. ¿Dónde también encontramos la levadura? La levadura la encontramos también en la cerveza, en una bebida alcohólica que se ha convertido en la bebida alcohólica más consumida en el mundo, de origen alemán, por cierto. Bueno, pues así cerramos el programa y vendría ya en la siguiente emisión hablar de la otra parte del versículo 13, donde nos habla sobre Jesús en Cesarea de Filipo, hablando sobre el primado de Pedro. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas notificaciones del canal. Sígueme en X, en AllRightHR. Los links están en la descripción. Sígueme en Facebook, dirección facebook.com/Héctor Rosales Oficial, con doble F. Conexión a todas mis publicaciones y redes sociales en mi blog, hrz-intermedio radio.blogspot.com. Escucha el audio de esta emisión en iVoox, en Héctor Rosales en Radio iVoox, con doble O. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial en YouTube.